bestiario. Nos dicen que este cilindro tiene 6 litros, ¿correcto? Y este tiene 4 litros, ¿sí? Este tiene 1.5 atmósferas, vamos a ponerlo por acá, 1.5 atmósferas, y este tiene 0.75 atmósferas. Y la temperatura es la misma para ambos. La temperatura aquí y aquí también va a tener la misma temperatura. Ahora nos están diciendo que hallemos la fracción molar del gas más abundante. Entonces, si nos dicen el gas más abundante, preferible calculemos la cantidad de moles. Vamos a analizar el gas número 1. Al momento de unir dos gases en un solo volumen, ¿con qué volumen final van a quedar? Cada gas va a ocupar la totalidad de ambos recipientes. Si la válvula es despreciable, entonces debemos sumar los 6 litros del gas de cloro, o del tanque del recipiente de cloro, más los 4 litros del tanque del recipiente de butano. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a utilizar esta propiedad. ¿Qué nos dice? Recordando lo que es estado gaseoso, ya lo hemos visto. Tenemos que evaluarlo en dos momentos. Uno, antes de abrir la válvula, cuando está cerrada la válvula y no tiene contacto el cloro con el butano. Y otro segundo instante en el que ya está abierta la válvula y ambos gases están totalmente mezclados y ocupando el mismo volumen a una misma temperatura. Porque al mezclarse los gases van a ocupar el mismo volumen y la misma temperatura. Al momento de relacionarlos, ¿sí? Como van a tener ambos la misma temperatura durante todo el evento, entonces si evaluamos un segundo instante de presión 2 con un volumen 2, ¿cierto? Como esto es constante, si nosotros dividimos estas dos ecuaciones, que se va a ir la constante, se va a ir la temperatura, se va a ir el número de moles tanto arriba como abajo, y nos va a quedar que la presión 1 por el volumen 1 van a ser proporcionales a la presión 2 o iguales a la presión 2 por el volumen 2. Correcto. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. La ley de Boyle y Mariotte. Entonces, tenemos un segundo volumen, ¿cierto? Porque el volumen final va a ser el que va a ocupar cada gas en ambos recipientes. Entonces, ese volumen es fácil calcular, la suma de 6 litros del primer tanque más los 4 litros del segundo tanque. Sería 10 litros, ¿correcto? Y es justamente la presión 2 la que queremos hallar, ¿sí? ¿Pero por qué queremos hallar la presión 2? Para poder encontrar la presión total, ¿no es cierto? Ya tendremos las presiones parciales y con esa relación podríamos hallar la fracción molar. Aquí podemos aplicar pavo 1 igual a pavo 2, ¿no es cierto? Vamos a aplicar aquí pavo 1 igual a pavo 2, ¿correcto? Bien, eso vamos a aplicar aquí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la presión 1? 1.5 atmósferas, ¿sí? Por volumen 1, 6, es igual a 10 por la presión 2, ¿correcto? Por lo tanto, o sea que la presión 2 vendría a ser igual a 0.9 atmósferas. Perfecto. Ahí está la presión 2. Vamos con el siguiente gas, ¿sí? El gas número 2.
gas de butano. Ahí está. ¿Sí? Gas de butano. La presión 1 me dicen que es 0.75 atmósferas. Vamos a anotar los datos. Listo. Nos están pidiendo la presión 2. Por lo tanto, aplicamos la misma relación, ¿cierto? 0.75 que es la presión 1 por el volumen 1, 0.4, igual a 10 por la presión 2, ¿cierto? Por lo tanto, la presión 2 equivale a 0.3 atmósferas, ¿cierto? Bien, tenemos ambas presiones al final, ¿cierto? Y con esas dos presiones al final podemos hallar la fracción molar. ¿Y cómo se halla la fracción molar? Nosotros sabemos que la presión total, la presión de la mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales. O sea, 0.9 más 0.3 vendría a ser la presión de la mezcla 1.2 atmósferas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, la fracción molar será igual a la relación entre la presión del gas. Vamos a hallar la fracción molar para el cloro, ¿sí? La fracción molar para el cloro vendría a ser la presión del cloro sobre la presión de la mezcla. La presión del cloro es 0.9 sobre la presión de la mezcla, que es 1.2. ¿Correcto? Listo. Esto nos da 0.75. Para el metano C4H10, la fracción molar será la misma relación, ¿sí? Presión del metano sobre presión de la mezcla, y eso nos da 0.3, 1.2, y eso es igual a 0.25. Correcto. Por lo tanto, al final, como el cloro, tiene una presión mayor, bajo el mismo volumen tendrá una cantidad de moles mayor, ¿cierto? Porque están a la misma temperatura. Ahora sí podemos analizarlo. Porque están bajo las mismas condiciones. Presión, sabemos que es mayor. Temperatura y volumen es el mismo para ambos gases. Por lo tanto, allí sí podemos determinar. La respuesta sería 0.75, ¿cierto? La fracción molar que nos están pidiendo del gas más abundante vendría a ser la del cloro 2. El que bajo las mismas condiciones de volumen y temperatura, entonces el mismo gas va a tener una presión mayor, ¿sí? Porque va a haber una cantidad de gas mucho mayor. Bien, muchachos, pasemos al siguiente ejercicio. Nos piden en un tanque de 50 litros
A la misma temperatura se coloca helio a 1.5 y argón a 0.8 atmósferas. Por lo tanto, sabemos que el volumen y la temperatura, ¿cómo van a ser? Van a ser constantes, ¿cierto? Muy bien, excelente. La presión de la mezcla será igual a la presión parcial del helio más la presión parcial del argón. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estas dos presiones son de 1.5 atmósferas más 0.8 atmósferas. ¿Correcto? Esa presión nos da 2.3 atmósferas. Muy bien. Ahora, si hallamos la fracción molar, la fracción parcial, disculpe, la fracción parcial del helio vendría a ser igual a la relación que hay entre la presión de helio, que es 1.5, con respecto a la presión de la mezcla, que es 2.3. Y eso nos da una fracción molar de 0.65. ¿Correcto? Y para el argón tenemos una relación de 0.8 sobre 2.3 de la mezcla. Esto nos da una fracción molar de 0.35. Correcto, y es lógico saberlo, ¿no? Porque la suma tiene que ser 1. Muy bien, 1,00. Perfecto. Siempre la suma de todas las fracciones parciales, ¿sí? O fracciones molares de todos los gases deben sumar 1. Muy bien. Y esa sería la respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Este estuvo sencillo, ¿cierto? La combustión completa del propano, dice, produce en algunos casos una mezcla de CO2, se genera CO y se genera H2O. Esos son los tres gases que se generan en nuestra reacción. Pero debemos tener en cuenta que nos dicen en la proporción volumétrica de 5, 1 y 8 respectivamente. O sea, que el volumen para estos casos va a ser de 5, ¿cierto? 5K por una constante, y el CO2, el CO va a ser como 1K, por lo tanto el agua va a ser como 8K respectivamente, ¿correcto? Por lo tanto podemos asumir cuánto es la totalidad, ¿cierto? Muy bien. El total sería 14K, muy bien. 14K sería el total de gas. Ahora nos dicen, determine la masa molecular aparente de la mezcla, ¿sí? ¿Cuál será la masa molecular? A ver, vamos a hallar la masa molecular. Para hallar la masa molecular, nosotros debemos saber que estos gases tienen una masa molecular también. Cada uno mantiene una masa molecular. Vamos a separar aquí, vamos a dividir y vamos a realizar el cálculo de las fracciones molares. Claro. ¿Por qué las fracciones molares? Porque recordemos muy bien, recordemos que las fracciones molares, ¿sí? O sea, mejor dicho, la masa molar aparente o masa molecular, ¿sí? De una mezcla es igual a la sumatoria de todas las fracciones parciales por las masas molares de cada gas, ¿sí? Me va a dar el total de la masa molar de la mezcla.
Vamos a hallar las fracciones molares de cada uno y las masas molares de cada uno. Bien. Y ustedes dirán, ¿cómo lo vamos a hallar? Porque si no tenemos más que esos datos. Recuerden que la fracción molar se puede calcular como la relación entre la presión, ¿no es cierto?, del gas, 5K, sobre el total de la mezcla, 14K. Por lo tanto, la fracción molar del CO2 vendrá a ser 0.36. 0.36. Perfecto. Aquí 1K sobre 14K. Esto nos da 0.07. ¿Sí? 0.07. Y por último tenemos 8K con respecto a 14K. Claro, ¿por qué me pongo la K? Porque se va, se cancela arriba y abajo, se cancela arriba y abajo, se cancela arriba y abajo, ¿cierto? En este caso vendría a ser 0.57, ¿no es cierto? Como la suma es 1, a ver, verifiquemos, aquí tiene que ser 1, 7 y 7, 14, y 6 son 20, 9 a 2, 5 y 3, 8, y 2, 10, lleva 1, 1.00, perfecto. Ya sabemos que todo debe sumar 1, verifiquemos por si acaso. Ahora vamos con las masas molares. La masa molar del carbono tiene 12 como masa molar, el oxígeno tiene 16, pero son 2, 32 más 12 serían 44 gramos por mol. ¿Correcto? Muy bien. Gramos por mol. CO 12 más 16, 28 gramos por mol. Ahí está. 28 gramos por mol. Y en el agua, vapor de agua, vendría a ser 17, ¿no? 16 del oxígeno más 2 hidrógenos, 18. 18 gramos por mol. Por lo tanto, la masa molar aparente o masa molar de la mezcla será igual. Producto, a ver, masa molar, fracción molar 0.36, 0.36 por la masa molar de el dióxido de carbono, que sería 44, más el producto de 0.07, que es la masa molar, la fracción molar del monóxido de carbono, por su masa molar, que sería 28, más la fracción molar del vapor de agua, que es 0.57, ¿cierto? Más por su masa molar, que sería 18. Por lo tanto, operando la masa molar de la mezcla, nos daría un resultado de 28,06 gramos por mol. 28,06 gramos por mol. Y esa sería nuestra respuesta. En este ejercicio nos están diciendo, hallemos el porcentaje en masa del metano. Correcto. El porcentaje en masa del metano. Correcto. Si está en una mezcla gaseosa de metano y oxígeno, cuya masa molar es de 20 gramos por mol. ¿Sí? Ahora, al darme esa masa molar, ¿será la masa molar de la mezcla o del oxígeno gaseoso? Claro, una mezcla gaseosa de metano y oxígeno cuya masa molar, cuya se está refiriendo a la mezcla. Tenemos el metano, CH4, y tenemos al oxígeno gaseoso. ¿Correcto? Tenemos también la masa molar
de cada uno. Podemos hallarla, ¿cierto? El metano tiene 12 más 4 serían 16 gramos por mol. El oxígeno es 32 gramos por mol. Y nos dicen que, o sea, la mezcla del gas, la mezcla, ¿sí? La masa molar de la mezcla vendría a ser de 20 gramos por mol. Muy bien. Pero recordando que aquí nosotros sabemos que la fracción molar es importante para relacionar esto, ¿cierto? Y la fracción molar es justamente la relación que hay entre los porcentajes en masa. Porque nos están pidiendo el porcentaje en masa del metano, ¿cierto? Y eso va a ser su fracción molar. Claro, muy bien, por 100%. Recordando, fracción molar multiplicada por 100 nos da el porcentaje en volumen, nos da el porcentaje en presión o también nos da el porcentaje molar o de moles. ¿Sí? Entonces, todas esas maneras tenemos para relacionar en cada caso volumen del gas con respecto al volumen de la mezcla, presión del gas respecto a la presión de la mezcla, moles del gas respecto a los moles de la mezcla. Por lo tanto, sabemos que si al metano, por ejemplo, le ponemos una variable, a ver, que no esté aquí, una variable A, ¿correcto? A, B, C, ustedes le pueden poner la variable que deseen, muchachos, así que eso es indistinto. Pero si esto es A, el oxígeno tiene que ser 1 menos A, porque la suma de ellos tiene que ser 1, ¿cierto? Entonces vamos a separar aquí. Digamos aquí, la masa molar de la mezcla viene a ser la fracción molar, que es A, ¿correcto? Multiplicado por la masa molar de A, que es 16. O sea, 16A más 1 menos A, que va a multiplicar a la masa molar del oxígeno, porque 1 menos A es la fracción molar del oxígeno, ¿cierto? Multiplicado por 32. Perfecto, entonces esto nos da 16A, vamos a acomodarlo bonito, 16A más 1 por 32, 32, ¿cierto? Menos A por 32, 32A, ¿cierto? Bien, aquí tenemos 20. Por lo tanto, este 20 puede pasar a restar y este 32 menos 16 me quedaría menos 16. Como está negativo, pasa al otro lado como positivo. 16A es igual 32 menos 20, 12. Correcto, entonces ¿A cuánto vale? Claro, eso es 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos, cuarto aquí, me queda 3 cuartos. Entonces A debe ser 0.75. Muy bien, A es 0.75 y B o el oxígeno sería 0.25. Entonces, para llegar al porcentaje en masa, necesitamos aquí relacionar los números de moles. Nosotros sabemos que el número de moles de la mezcla vendría a ser igual a la suma del número de moles del gas, ¿no es cierto? El número de moles del metano más el número de moles del oxígeno. La fracción molar es igual al número de moles del gas respecto al número de moles de la mezcla. Por lo tanto, si tenemos esta relación que es 0.5, 0.75 en el caso del metano y 0.25 en el caso del oxígeno, si ustedes se dan cuenta, es de 1 a 3, ¿cierto? 0.75 es el triple. ¿Sí? El triple. Muy bien. Ahora, nosotros podemos reemplazar aquí, ¿correcto?
para poder hallar la masa, porque eso es lo que necesitamos, la masa, muy bien. Nosotros sabemos que el número de moles de la mezcla, el número de moles aquí es igual. Debemos considerar, saber que el número de moles equivale a la masa, dato o masa existente en la mezcla, sobre la masa molar. Vamos a reemplazar cada uno de esos datos, pues masa de la mezcla sobre masa molar. Tenemos el dato, ¿sí o no? Muy bien. Igual a la masa de metano, ¿cierto? Masa de metano, ahí está, sobre masa molar del metano. Claro, masa molar del metano. No nos olvidemos el simbolito, perfecto. Más la masa del oxígeno con respecto a la masa molar del oxígeno. Lápiz. Aquí vamos a colocar el dato de la masa, ¿sí? Masa. Si nosotros asumimos una masa, por ejemplo, vamos a asumir una masa de 100 gramos como total, ¿sí? Si nosotros asumimos una masa de 100 gramos como total, o sea, una masa de la mezcla de 100 gramos, podemos decir que si esto es X, esto será 100 gramos menos X, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a hacer, llevarlo todo a una sola variable, porque aquí se ve muy feo, ¿cierto? Bien, entonces vamos a reemplazar datos. La masa que estoy asumiendo es 100 gramos, ¿correcto? Bien. ¿Por qué sumo? Porque me están pidiendo el porcentaje en masa, no me están pidiendo el dato, la masa exacta. ¿Sí? El porcentaje en masa es la relación que hay de metano con respecto al total, ¿cierto? O sea, lo que me están pidiendo a mí es el porcentaje en masa, o sea, la masa de metano, ¿sí? Respecto a la masa del gas o la masa de la mezcla gaseosa, ¿correcto? Eso es lo que me están preguntando a mí, ¿sí? Entonces, para encontrar esa relación, esa proporción, tenemos que hallar esos datos, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a por ello, vamos reemplazando. Entonces, aquí podemos nosotros afirmar que si asumimos 100 gramos de masa, ¿sí? Con respecto a la masa molar, que es 20, eso va a ser igual a la masa del metano, pero la masa del metano hemos asumido que es X, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? X respecto a la masa molar del metano, que es 16. Bien. Más la masa molar del oxígeno, que sería 100 menos X, ¿cierto? 100 menos X. Respecto a la masa molar del oxígeno, que vendría a ser 32. 100 entre 25. Bien. Este 5 pasa a multiplicar, el 32 pasa a multiplicar. Y eso vendría a ser igual, como ya tienen el mismo denominador, 2x menos x, me quedaría x más 100, ¿correcto? 160 menos 100, o sea que x es igual a 60. Ahora, ¿cuánto será el porcentaje de masa si x es 60 y el total es 100? 60%, ¿cierto? Porque el metano será 60%, ¿cierto? El metano será 60 gramos por cada 40 de oxígeno. Sí, es la proporción, 60%. Nos dice, se tiene 6 litros de óxido nitroso a 0.4 atmósferas y 298 Kelvin. Y 8 litros de hidrógeno a 0.6 atmósferas y 25 grados centígrados. Ambos gases son llevados a otro recipiente, alcanzando la mezcla una presión final de 0.6 atmósferas y 25 grados Celsius. Determina el volumen del recipiente que contiene dicha mezcla. Ahora, si ustedes se fijan, acá hay un dato curioso, que 25 grados Celsius es lo mismo que 298 Kelvin, ¿cierto? Sumémosle a ver 273. 273, miren, me queda 298. Aquí también, si le sumamos 273, me queda 298. Entonces, ¿qué me quiere decir el problema? Que la temperatura es constante. Entonces, nos están dando la presión y la temperatura del óxido y la presión y la temperatura del hidrógeno.
Vamos a colocar entonces para el óxido nitroso. Tenemos presión 1, será 0.4 atmósferas. Volumen 1, 6 litros. Presión, ¿cuál es la presión final? Claro, 0.6 atmósferas. O sea, eso es lo que van a alcanzar. Presión final, presión 2, igual 0.6 atmósferas. Por lo tanto, el volumen final, ¿cuánto será? Muy bien, ya recordando el ejercicio anterior, podemos despejarlo, ¿cierto? Podemos despejar aquí presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Y eso es igual, presión 1, 0.4. 0.4 por 6 sobre 0.6. ¿Cierto? Me quedaría 4, ¿no es cierto? Claro, bueno. O sea, el volumen final será 4 litros. ¿Cierto? Cuando la presión aumenta, quiere decir que el volumen disminuye. Ahora vamos con el hidrógeno. Muy bien. Para el hidrógeno, tenemos aquí para el óxido nitroso, aquí para el hidrógeno. Tenemos presión 1, volumen 1, 8 litros. Presión 1, 0.6 atmósferas. 0.6 atmósferas. Muy bien. Volumen 2. No nos dan, pero es lo que vamos a hallar. Voy a ponerlo al final. Para hacerlo de la misma manera que hemos hecho el anterior. Presión 2 será 0.6 atmósferas. Como la presión del hidrógeno no va a variar, el volumen del hidrógeno no va a variar. Por lo tanto, el mismo volumen tendrá al final. ¿Cierto? Muy bien. Presión 1, 0.6 atmósferas. Presión 2, fíjense, presión 2 se mantiene. 0.6 atmósferas. Muy bien. Por lo tanto, el volumen 2 será igual al volumen 1, 0.8 litros. Y si nosotros 0.8, 8 litros, claro, volumen 2 debería ser 8 litros. 8 más 4 vendrían a dar un volumen total de mezcla, claro, de 12 litros. Perfecto. Y esa sería la respuesta, ¿no? Porque nosotros sabemos que el volumen de la mezcla, ¿sí?, cuando la presión y la temperatura es constante, el volumen de la mezcla viene a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. ¿Cierto? Bajo esta premisa, entonces, el volumen de la mezcla será igual a 8 más 4 litros, un total de 12 litros. Continuamos con este ejercicio número 14. Dice, se tiene una mezcla de 3 gases, del cual se extrae completamente el más ligero, disminuyendo la presión en un 40% en la mezcla residual. La fracción molar está en relación de 2 a 3 y la presión parcial del menos abundante es 700 torricellis. Determina la presión absoluta de la mezcla inicial. Entonces la mezcla 1 va a ser igual a la mezcla 2 menos un 40%. ¿Cierto? Entonces, si la mezcla 2 va a ser un 40% menor a la mezcla 1, ese porcentaje del gas que se retiró será ese 60% faltante, ¿cierto? ¿No? La presión de la mezcla 2, de la mezcla número 2, será igual al 60%, ¿cierto? Al que queda. La presión del gas de la mezcla, ¿cierto? De la mezcla 2, presión de la mezcla 2 será igual a 0.6, ¿cierto? 0.6 de la presión inicial. Y esto corresponde al gas 1 más el gas 2, ¿cierto? Gas 1 más el gas 2.
te dice que estos dos, la relación dice, en la mezcla residual, la fracción molar está en la relación de 2 a 3, ¿sí? Gas 1, 2, 2K. Y el gas 2 vendría a ser 3K, ¿cierto? ¿Ok? Como 2 es a 3, ¿cierto? Y eso es en total, te van a dar el 60% de ese gas. Por lo tanto, si nosotros relacionamos las fracciones molares, ¿sí? Fracción molar 1, ¿sí? Del gas 1 contra la fracción molar del gas 2, todo esto me va a dar 2 tercios, ¿cierto? Es como 2K es a 3K. Entonces la relación de proporción es como 2 es a 3. Eso es lo que me está diciendo, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros reemplazamos con respecto a las presiones, miren, presión del gas 1, eso es esto de aquí, estamos reemplazando esto de aquí acá. Nosotros sabemos que XI, que es la fracción molar de un gas, es igual a la relación de presión del gas respecto a la presión de la mezcla. Presión de la mezcla. Y también sabemos que la fracción molar X2 vendría a ser la presión 2 sobre la presión de la mezcla. Por lo tanto, aquí se van, chao, chao. Y me queda que la presión 1 va a ser a la presión 2, ¿cierto? Como 2 es a 3, también con la misma proporción, ¿correcto? Entonces estamos definiendo que la presión del gas 1 es la menor, ¿sí? Ok, bien. Nos dicen que en la mezcla residual de la fracción es la relación de 2 a 3, por lo tanto, si te dice que el menos abundante es 700 porrichelis, nosotros podemos definir que ese será P1. Entonces, si P1, la presión parcial, es igual a 700 torr, podemos hallar la presión 2. Por lo tanto, podemos hallar la presión parcial o la presión de la mezcla 2, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, reemplazando aquí, presión 1 será 700 torr sobre presión 2 como 2 es a 3. Pasamos a multiplicar presión 2 a 2, este pasa a dividir, o sea que sería 350 por 3. O sea, la presión 2, ¿cuánto es? Nos da 1050. O sea, la presión del gas 2 será 1050 torr. ¿Correcto? Ahora, si nosotros sabemos que la presión de la mezcla 2 vendría a ser igual a la suma de estas dos presiones, entonces la presión de la mezcla 2 vendrá a ser 1750 torr. ¿Correcto? Ojo, esto es la presión de la mezcla 2. Pero nos están pidiendo la presión absoluta de la mezcla inicial. Por lo tanto, si nosotros asumimos que esto correspondía a un 60% y queremos saber cuál será el 100%, pues podemos aplicar regla de 3 simple. ¿Cuánto equivaldrá al 100%? ¿Correcto? Y aplicando regla de 3, nos da que la presión total o la presión absoluta del gas al principio vendría a ser 2916,7, aproximadamente 2917. ¿Cierto? Perfecto. Vamos con el siguiente exercise. Por ambos extremos de un tubo, dice, de vidrio de 60 centímetros de longitud, quiere decir que aquí tenemos, de aquí hasta aquí, tenemos 60, muy bien, 60 centímetros. 60 centímetros.
¿correcto? Ahora nos dicen que a 40 centímetros, o sea, aquí ingresa algo y pasa que a 40 centímetros, ¿no? Por donde fue inyectado el helio, o sea, por acá se va a inyectar helio, ¿sí? Y a 40 centímetros del helio pasa algo, dice. Donde fue inyectado el helio, ambos se encuentran. Ah, correcto. Por acá hay otro gas. Y un gas X. Este gas que se inyecta por aquí es un gas X, dice. ¿Cierto? Si ambos gases se encuentran, dice, a esos 40 centímetros, determine la probable fórmula del gas X en masa atómica. Debemos recordar que para la ley de Graham tenemos que las velocidades, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad del helio va a tener una relación a la velocidad del gas X como la raíz cuadrada de las masas molares inversas, ¿no? Por ejemplo, masa molar X es a la masa molar del helio. ¿Por qué, profe? Recuerden que un gas es más veloz si tiene menos masa, o sea, si tiene menos cuerpo, menos peso, menos tamaño, ¿cierto? Un gas más ligero avanza más rápido, se mueve más rápido que un gas más pesado. Por lo tanto, aquí el helio es más ligero, disculpen. ¿Por qué? Porque avanza más rápido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se supone que este gas debe ser más pesado, por eso que avanza menos. Bien, veamos qué tan pesado es. ¿Sí? Entonces, tenemos la relación de las velocidades y nos dice que avanza 40 centímetros. Pero recordando un poco esto, nosotros sabemos que la velocidad de un gas, ¿sí? Recordando aquí, la velocidad de un gas es igual al volumen del gas respecto al tiempo. Como el tiempo que ha transcurrido para ambos se han introducido es al mismo tiempo, ¿no? Porque dice se inyecta simultáneamente. Esta palabrita quiere decir instantáneamente, o sea, al mismo momento, al mismo tiempo. Por lo tanto, si el volumen del gas helio entre el tiempo del gas helio, que va a ser el mismo para ambos, por eso le pongo T, es al volumen del gas X, ¿cierto? Al tiempo T, que es el mismo, van a tener la misma proporción. Aquí vamos llenando datos. La masa molar del X no la conozco, esa va a ser mi incógnita. Respecto a la masa molar del helio. Ahí está. Masa molar del helio. Tiempo con tiempo se van, pero recordando aquí, volumen. ¿A qué es igual el volumen? Este es un tubo, ¿cierto? Entonces va a ser área por longitud. Ese va a ser el volumen recorrido. Pero el área va a ser la misma para ambos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos algo que se va a cancelar. Miren, vamos a hacerlo aquí al costadito para ahorrar espacio. Volumen, área por longitud, ¿cierto? Pero la longitud en el primer caso, ¿cuánto es? Muy bien, para el helio dice que es 40 centímetros. Y para el otro, ¿cuánto será? Lo que falta, ¿cierto? Área 2, ¿cierto? Área 1, área 2, área 1 para el helio será 40, área 2 para el gas X será 20, muy bien. Y eso será igual a la relación de masas molares. Aquí vamos reemplazando. Nosotros tenemos que la masa molar del helio, ¿cuánto es? Claro, 4, ¿cierto? Muy bien, 4. Por lo tanto, raíz de X quedaría que raíz de la masa molar de X sobre raíz de 4, 2. Muy bien. Este 2 pasa a multiplicar aquí. 40 entre 20 me queda 2 por 2 sería 4. Por lo tanto, la masa molar del gas X, ¿sí?
¿Cuánto será? Elevamos al cuadrado aquí y elevamos al cuadrado aquí. Sea 4 por 4, 16. Muy bien, será 16 gramos por mol, ¿no? Claro, gramos por mol. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál de estos gases tiene 16 gramos por mol? Veamos, el oxígeno tiene 32. Acá tenemos 12 más 16, se pasó, sería 28. Aquí sería 14 y 14, 28. Aquí sería 12 más 4, 16. Ah, aquí está. Este es 2, así que la E. Correcto. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Un gusto. Espero les haya sido de su agrado. Y compartan, por favor, con todos los amigos que necesiten apoyo en este tema o en cualquier otro tema. Les voy a estar dejando en la descripción algunos obsequios. Chequéenlos, revísenlos. Y aquí tienen un siguiente video para que puedan seguir aprendiendo, seguir ampliando sus conocimientos y hasta la próxima. Bye bye.